corresponsal de la revista digital Librínsula, la revista perteneciente a la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, y me dedico desde hace alrededor de más o menos 15 años a investigar todo lo concerniente sobre la cultura hip hop en nuestro país. En los años 80, aquí hubo, por parte del periodismo oficial, estatal, miradas de curiosidad con respecto a esta cultura. En el diario Juventud Rebelde se habló en el año 87 de un programa que se hizo en Holguín que se llamó Breakdance Puntos de Vista. Es un programa donde participaron en ese momento grandes figuras importantes de la cultura cubana, actrices como Lili Rentería, Álvarez Cambra, el famoso médico ortopédico, que estaba ahí por si había algún bailador o bailadora que se rompía un pie ejecutando sus movimientos. Estamos hablando de que era el mejor médico ortopédico de Latinoamérica, de Cuba y de Latinoamérica en ese momento, y estaba ahí. Hay un poeta y ensayista muy importante nuestro, Víctor Foller Calzada, que en el año 86, en el suplemento Naranja Dulce, perteneciente al Caimán Barbudo, publica un texto llamado Los bailarines solitarios. Es más o menos así el título. Es un texto muy bonito porque Foller lo hace a partir del hijo de un amigo del poeta que bailaba breakdance. Estamos hablando año 86. Y Foller compara el esfuerzo de este muchacho bailando frente al espejo, ejecutando los movimientos, con el proceso preorgásmico y ya la culminación de ese baile con un orgasmo. Es decir, es un texto muy interesante del año 76. Y también aparece, por ejemplo, en el Juventud Rebelde, que se puso en la televisión cubana de ese tiempo, un disco que reunió en su momento más de 50 artistas, donde estaban Melemel, África Bambata, que son grandes figuras de la cultura hip hop estadounidense. Ya eso se estaba viendo aquí en el año 86. La cultura hip hop tiene sus antecedentes en los años 80 con las denominadas moñeras y moñeros. Estamos hablando de personas, en su gran mayoría negros y mestizos, pobres, que tenían un gusto hacia un consumo cultural denominado moña. La moña era en su gran mayoría géneros y estilos afro-norteamericanos que se escuchaban, y también era un consumo musical porque tenía que ver con la moda, con maneras de vestir, maneras de proyectarse. Esos son los antecedentes de la cultura hip hop en Cuba. Ya entra con mucha fuerza y se puede hablar ya como tal de cultura hip hop con la mayoría de los elementos que no son cuadros. Esa es otra presunción básica. La cultura hip hop tiene 9 elementos, incluso hoy se habla de un 10º, que es salud y bienestar. Uno de los elementos que contribuyó a lo que se denomina la edad de oro de la cultura hip hop en Cuba, que fueron los años 90, años muy difíciles para Cuba, tuvo que ver, por supuesto, con los festivales de rap. El primero se hizo en el año 95 en el reparto de Viteras, y después tuvo 6 sesiones más, 6 festivales más, hasta el año 2001 hasta el año 2000 por parte de Grupo 1, que fue el grupo creado sobre todo con la figura de Rodolfo Renzoli. Ya en los 90 ya hay más acercamiento, ya empieza a publicarse un poco más, con mucha más afluencia en los medios de comunicación cubanos, pero no es hasta el año 2003 que surge la primera revista estatal sobre cultura hip hop, la primera revista especializada, nombrada Movimiento. Movimiento tuvo un antecedente que fue el fanzine Hip Cuba. Fue un fanzine creado por el promotor cultural Carlos Aldana, la poetisa Elvira Rodríguez Puerto y el rapero Irak Sáenz de Doble Filo. Ellos tenían en mente crear una revista que hablara de lo que estaba sucediendo en Cuba en los 90 con esta música, con los DJs, es decir, con todo este acercamiento que se estaba dando en Cuba hacia esta cultura, y deciden hablar con Ariel Fernández Díaz. Ariel Fernández Díaz es un promotor cultural, era el que estaba al frente de la parte de rap por la Asociación Hermanos Saiz. En su momento había escrito algunos textos muy importantes en los 90 sobre esta cultura en revistas culturales, y decidieron que fuera Ariel la persona que llevara a cabo esto. Movimiento es una revista que salió muy sui generis dentro del universo revistero cubano, porque fue una revista que salía de gente de abajo, de un espíritu underground. Tuvo 11 números hasta febrero de 2014, lamentablemente se detuvo, hubo como un vacío de 4 años. Movimiento tuvo varias direcciones, es decir, comenzó con Ariel emigró, después estuvo Roberto Zurbano, el reconocido ensayista, estuvo Sandra Álvarez, y terminó con la dirección de José Enrique Rodríguez, que también pertenecía a la Asociación Hermanos Saiz. Después se retomó un último número, un número 12, después de estos 4 años que digo de vacío,
y hasta el momento Movimiento se ha quedado detenida. Es la revista que pertenece a la Agencia Cubana de Rap. La Agencia Cubana de Rap se crea un año antes, se crea en el año 2002. Y justo en febrero de 2014, cuando desaparece el movimiento, surge una revista alternativa, independiente, nombrada Misceláneo. La directora fue Miriam Real Arcia. Hasta donde tengo entendido, fue una revista que tuvo seis números. Si vamos a ser sinceros, Misceláneo no tuvo quizás esa dimensión o ese peso o esa densidad teórica que tuvo Movimiento. Se me olvidó decir en su momento que el gran logro que tuvo Ariel Fernández y todas las personas que tuvieron que ver con esta revista fueron dos principales. Una, Movimiento logró que dialogara, es decir, este medio de comunicación masiva logró que dialogara el rap y la cultura de hip hop que se hacía en Cuba, en nuestro patio, con la cultura foránea. Es decir, por las páginas de Movimiento pasaron grandes figuras del rap hoy a nivel global, como Dead Press, Common, Chocolate Town, es decir, toda una serie de grupos que hoy gozan de gran Anita Tijoux de Chile. Y lo otro, que otro logro de Ariel y de su equipo fue que logró el juntar a todos o una buena parte de los intelectuales, sobre todo intelectualidad negra, que había en Cuba en esa revista. Después que desaparece el movimiento en el año 2014, surge Misceláneo, como les comenté, y ya en el año 2000, hasta la fecha, ha habido toda una ampliación de literatura. Hay libros infantiles en Cuba con temáticas hip hop. Estoy pensando en Marité, un libro del escritor guantanamero Eldis Baratute Benavides, el rap de Grillo Rapero, un rap para Trina. Todos esos son acercamientos de rap en la cultura cubana desde la literatura infantil. Existen 3 libros en Cuba. Uno es Reivindicando el rap en Cuba, de un muchacho estomatólogo y rapero, holguinero, Gilberto Hernández. Muy reciente el libro, digital, con una mirada académica, incluso trae un glosario. El otro libro académico es el de Grisel Hernández Baguer y Malcolm Junco Dufay, una figura lamentablemente desaparecida recientemente. Fue un golpe muy duro para la comunidad hip hopera cubana. Y es un libro de 2 tomos y un CD compilatorio de todo lo que se ha hecho, de un acercamiento de algunas de las músicas que se han hecho desde los 90 hasta el 2012. El otro libro es mi libro, Rapear una Cuba Utópica, Testimonios de Movimientos hip hoperos. No es un libro académico, es un libro de entrevistas, es un libro desde el periodismo cultural. Y bueno, por ahí logré que desfilaran figuras reconocidas como Aldo de los Aldeanos, Silvito el Libre, el que es hoy el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que en su momento era el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, Rodolfo Renzoli, Valesi, Víctor Fowler, es decir, figuras que han tenido que ver con esta cultura en nuestro país hasta el momento. Existen revistas que no son estatales, que son alternativas. Mi sueño, mi frustración y mi dolor es tratar de que esas revistas estén en la Biblioteca Nacional, porque creo que no importa que se aborde desde lo independiente o desde lo estatal. Creo que al final son maneras de entender a Cuba y son miradas importantes. Además de Misceláneo, existen fanzines como Forjando Luces, que el creador es Elier Álvarez, el Brujo, que es uno de las principales figuras que ha promovido el spoken word en Cuba. Está, dije Misceláneo, está Forjando Luces. Hay alrededor, hasta donde mi investigación ha llegado, existen alrededor de 11 tesis, tanto de maestría y licenciatura, sobre el rap y la cultura de hip hop en Cuba, con una mirada súper amplia, desde cómo el rap logra cambiar desde el punto de vista positivo en las comunidades, la mirada que ha habido desde la televisión y desde los medios hacia la cultura de hip hop. En fin, hay 11 tesis que abordan esta cultura de resistencia. Es una pregunta interesante la que me han hecho. Incluso hablaba con un amigo sobre que sería muy interesante y muy conveniente para las ciencias sociales cubanas ver qué ha sucedido o qué está sucediendo con las 2 últimas generaciones o promociones de rap en Cuba. Me parece interesante porque es una generación mucho más crítica que la anterior. Incluso hay una mirada que se pudiera pensar de que hay una zona de hip hop que tiene que ver con oposición política. Eso me parece que es muy importante estudiarlo en aras de conocer mejor nuestro país y ver qué está sucediendo, porque el rap o la cultura de hip hop, cuando uno la analiza, sobre todo en Latinoamérica, es un movimiento de izquierda, es un movimiento decolonizador, es un movimiento que tiene que ver con legitimación de los pobres, de las personas, de los muertos de hambre históricos, y habría que ver qué es lo que está sucediendo últimamente con esta visión, con estas figuras
que vienen de proyectos muy importantes y que tienen una visión muy crítica con respecto a dimensiones en nuestro país. Creo que yo recomiendo, sinceramente, acercarse. No hay una historia perdida de Gijón en Cuba, hay material, no se ha abordado más, no ha sido suficientemente abordada, pero sí existe un acercamiento. En el año 2000 hubo una gran exposición de Jean-Michel Basquiat, que es una de las figuras importantísimas del arte y del graffiti, en la Casa de las Américas. Existen, como les dije, acercamientos en la prensa plana cubana. Creo que hay que leer, creo que hay que investigar, hay que acercarse a las bibliotecas para poder tener quizás un mejor acercamiento, un mejor conocimiento con respecto a esta cultura. Termino diciendo de que la cultura de hip hop cambió por completo la faz de la cultura cubana, forma parte indisoluble de la cultura cubana. Estoy pensando ahora mismo en Carlos Acosta, gran bailarín clásico de ballet, que lo han comparado con otros grandes como Nijinsky, Nureyev. Carlos Acosta tiene un libro autobiográfico que se llama Sin mirar atrás, y Carlos Acosta llega al ballet influenciado por el breakdance. De hecho, le decían el Moro de los Pinos, y menciona a una de las grandes figuras de la moña en Cuba, que se llama Miguel Ángel Abreu Larrondo, que es Miguelito La Peste, el mejor bailador de breakdance posiblemente en Cuba. Una figura que sacó a muchas personas del universo de la delincuencia y del alcoholismo gracias al breakdance. Creo que la cultura de hip hop es eso, es una herramienta de transformación social, debe ser mucho más promocionada, debe ser mucho más entendida, mucho más estudiada. Y gracias una vez más a Rima por ahí Poesía por lograr eso con este programa y con este acercamiento. Tuve la suerte de estar junto con un grupo de casi 30 intelectuales cubanos en la Universidad de Harvard en el 2017, y ahí pude acceder al Instituto Dubois, que es un instituto donde se estudia la cultura de hip hop. En Estados Unidos se estudia la cultura, forma parte de los planes de estudio. Es como mismo aquí damos historia de Cuba, matemáticas, en Estados Unidos se estudia la cultura de hip hop, hay libros, si no apruebas no pasa, ¿sí? Todo eso sucede. Hay tesis summa cum laude con respecto a la cultura de hip hop. En fin, la cultura de hip hop es un universo, es una galaxia enorme. Y pude acceder a un archivo que hay en la Universidad de Harvard, que es el archivo de hip hop. Nas, el famoso rapero Nas estadounidense, es quien costea este archivo. Y yo vine traumatizado, sobre todo porque hubo una parte de mi sentimiento nacionalista que se inflamó un poco, porque en Harvard, en este archivo, tenían los 11 números hasta ese momento de la revista Movimiento, mientras que la Biblioteca Nacional, que es el lugar donde trabajo desde hace años, tenía solo 4 números. Pasó tiempo y en el 2018, 14 de noviembre de 2018, junto con un gran amigo, historiador del arte, Jorge Luis Montesino Grandías, creamos la primera exposición Archivo de Hip Hop Cubano. Fue una exposición, un recorrido histórico de más de 30 años de cultura hip hop a través de la producción cultural que ha habido. Ahí estuvieron muñeros y muñeras, raperos, bailadores, hubo tecnología que se usaba, porque los inicios de esa cultura aquí tuvo que ver mucho con los marineros mercantes y con los técnicos electrónicos, que eran quienes traían esa música y esa tecnología que en aquel momento se llamaba papotilla. Y hubo una sala, en la sala de música de la Biblioteca Nacional, hubo una gran exposición con revistas, fanzines, discos, vinilos, todo un universo de más de 30 años de cultura de hip hop. Mi gran sueño, es crear un archivo de hip hop latinoamericano. Que existe un archivo de hip hop latinoamericano y caribeño que hable de nuestras verdades, porque un archivo serviría precisamente para combatir mucha sistema de posverdad que existe actualmente, y serviría, como bien dije anteriormente, para la memoria, para que los que vengan, los estudiosos cubanos o de cualquier parte del mundo, vengan dentro de 50 años y en la Biblioteca Nacional, en la agencia de rap, donde sea, existe un archivo que sirva para estudiar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.